Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Su servidor Octavio Novoa, enlazados también en Facebook Live, en este momento transmitiendo de manera directa y en vivo, y también por medio de la plataforma de guanatosfm.net a todo el mundo. Tenemos un invitado muy especial sobre un tema difícil, un tema para muchos que estamos relacionados con la construcción, complicado. Nuestro invitado el día de hoy es Israel Morales González. Él es contador público certificado, abogado y maestro en impuestos por la Universidad de Guadalajara, socio director de la firma eTaxes Impuestos y Servicios Legales, socio del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, e integrante de la Comisión Fiscal Internacional, socio de la International Fiscal Association e integrante del Comité de Estudios y Documentación Capítulo Guadalajara. Es aspirante a barrista de la Barra Mexicana de Abogados. Y el día de hoy, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, Octavio, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atender la invitación, sobre todo por este tema tan interesante y espinoso, como decía hace un momento antes de entrar, un tema espinoso. Es el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda para prestadores de servicios parciales, hay que ser muy específicos con esto, de construcción de casa-habitación. Un tema que fue un decreto emitido en el 2015, ¿fue así? 2015, así es, hace 3 años. ¿Y cómo vamos con ese decreto y la interpretación que le damos a esta nueva reglamentación? El decreto sigue vigente, pero si me lo permites, antes de empezar a tocar el decreto, podemos establecer algunos antecedentes. Claro, sí. Para entrar en materia, empezar a conocer un poquito más del tema y comprender cuáles son las dificultades. Empezamos con los impuestos. En México hay 2 tipos de impuestos. Están los impuestos directos y los impuestos indirectos. El impuesto directo es aquel que se causa directamente por tu utilidad, por tu renta, por si hay impuesto sobre la renta, por ejemplo, el principal impuesto que tenemos. Es decir, tú trabajas, tienes un ingreso, le quitas deducciones autorizadas y tienes una utilidad. Por la utilidad pagas impuestos. Es tu utilidad. Es un impuesto directo. Los otros tipos de impuestos son los indirectos. Es aquel impuesto que se traslada. Es el IVA, que es el impuesto que vamos a hablar esta mañana. Entonces, un impuesto directo es el ISR. El ISR es el impuesto directo. Directo. Y el IVA es un impuesto indirecto. Indirecto. Que es impuesto sobre el valor agregado. Es correcto. Y entonces, es la diferencia que hay que ser muy específicos en eso. El impuesto directo no cambia. Ese es insalvable, por decir algo. Así es. Y en el IVA es donde es estas exenciones, ¿es así? Es correcto. En el IVA vamos a apuntalar que el IVA tiene una característica muy especial. El IVA se causa por los actos o actividades que desarrolles en México. Entonces, si tú prestas servicios en México, pagas IVA. Si tú vendes un bien en México, pagas IVA. Si tú prestas un servicio en el extranjero o vendes un bien al extranjero, no pagas IVA. Entonces, el IVA se genera cuando tienes una fuente de riqueza en territorio nacional. Asimismo, hay que identificar que para efectos de IVA tenemos la tasa del 16%, la tasa del 0% y el exento. Aunque la ley es bien interesante, pero la ley nunca te menciona la palabra ingresos exentos para IVA. Te menciona ingresos por los que no se debe pagar el IVA. ¿Sí? Bueno, exento lo usamos más tema de semántica, ¿no? Es correcto, pero bueno, de forma coloquial, de forma rutinaria, es el exento. ¿Cuál es la diferencia entre exento y tasa cero? Es una diferencia muy interesante. Fíjate que cuando tú facturas, al final de cuentas imagínate que tú facturas un honorario y tu honorario son de 1,000 pesos. Sí. Si tú lo facturas a cualquier persona que requiera una factura para poder deducir, tú cobras el 16%. Sí. Entonces cobras 16 pesos de IVA, total 116 pesos. Cuando facturas al 0% o al exento, tienes 100 pesos, sí, no tienes IVA y el total son 100 pesos. La diferencia radica en que cuando estás hablando de una tasa del 0%, realmente sí estás pagando IVA, pero una tasa del 0%. Pero sí pagas IVA. ¿Cuánto? 0 de IVA, pero pagas IVA. El exento es no pagas IVA, no existe el IVA. Económicamente, sí, el total es el mismo.
son 100 y 100, pero los efectos fiscales son muy diferentes. Conceptualmente es diferente. Así es. No es exento, no, una cosa es exento y lo otro es porcentaje de Cero. IVA. ¿no? Así es. En este caso cero, porcentaje de IVA. Como en el norte hay diferencia en este momento. Ya no. En este Ya no. momento es Anteriormente sí tenemos una tasa preferencial, pero actualmente ya no. igual, que era del 8 o del 10. ¿no? Cuando era el 16, 11... Pero o sea, variaba también. Sí, pero no. Por eso habría que no tener existe. esas diferencias, el 0, el 11 o el 16. Así es, de hecho, se tiene una tasa preferencial en frontera, Ajá. porque muchas personas lo que optaban era por pasar al extranjero, Estados Unidos, Sí. adquirir su mercancía, su gasolina y regresar a México. Entonces, por eso se bajaba el IVA, para incentivar que la gente comprara en su propia región y no tuviera que salir. Ahora es exactamente igual en todo el país, no hay Así es. zonas especiales. Es correcto. El 0% y el exento también tienen una gran diferencia. En el 0%, imagina que es, por ejemplo, lo más común, la comida, que no está procesada. Por ejemplo, una fruta, una verdura, estás a 0%. Cuando estás a 0%, recuerda cuál es la mecánica del IVA. Si tú tienes un ingreso de 100 pesos, un IVA de 16 pesos, pues pagas 116. Esos 16 pesos tú se lo cobraste a tu cliente. No es un impuesto tuyo, es un impuesto a tu cliente. Debiste haberlo cobrado. Tú simplemente estás recabando el impuesto a tu cliente y se lo vas a pagar a Hacienda. O sea, eres un recaudador, Así es. eres un intermediario. Esa es la característica de los impuestos indirectos. Hay un traslado. Si, por ejemplo, tú haces un gasto y el gasto cuesta 50 pesos y tiene un IVA de 8, entonces tú ya dices, ¿sabes qué? Yo recolecté del cliente 16 pesos, pero yo pagué 8. Sí. En toda la diferencia que es de 8 pesos, se la pagas a Hacienda. O sea, te permite acreditar lo que tú también Tú pagas. no estás guardando su dinero. Y en el momento en que hagas tu declaración, le tienes que dar lo que te sobra. Es correcto. Es como funciona la mecánica normal del IVA. En palabras llanas y coloquiales. Es correcto. ¿Qué pasa con el 0%? Tú, Octavio, dices, yo tengo 100 pesos porque vendí arándanos. Un IVA, tengo un IVA de 0. 0. Tienes 100 pesos. Pero tú a tus clientes le pagas 50 pesos más un IVA de 8 pesos. Entonces tú dices, tengo un IVA de 0 y tengo un IVA acreditable de 8 pesos. Cuando los confrontas, te da una cantidad negativa. 0 menos 8, pues te va a quedar ahí 8 pesos de saldo a favor de IVA. Y ese saldo a favor de IVA, tú lo puedes compensar o lo puedes solicitar en devolución. Hay otra figura que es el acreditamiento, pero aquí nunca lo vas a tener porque nunca vas a ocasionar tú un IVA por pagar. Entonces lo puedes pedir en devolución. Mientras o lo puedes no compensar. cambies de actividad. Así es. Si cambias de actividad, si te ocurre esos arándanos, de pronto empezar a envasarlos, ya vas a tener una diferencia, ¿no? Sí, aunque el SAT pudiera decirte que el IVA fue originado por la enajenación de arándanos y ahora estás con otra actividad diferente y te podría llegar a cuestionar la aplicación de saldo a favor porque fue originado por otra actividad. Sí. No vamos a hablar de arándanos, vamos a hablar de construcción. Es correcto, pero es un antecedente nada más. Antecedente. Y el exento, que es lo que nos va a aplicar esta mañana, es: yo tengo mi ingreso exento, por lo tanto no causé IVA. Entonces, si tú tienes 100 pesos y están exentos, son 100 pesos nada más. Pero cuando tú tienes un gasto de 50 pesos más 8, los 58 pesos se convierten en un gasto. Tú no tienes derecho a acreditar los 8 pesos de IVA. Se convierte en un costo. Te lo llevas a resultados. Entonces, tú dices 100 pesos menos 58, tienes una utilidad de 42 pesos y sobre los 42 pesos tú pagarías impuestos. Entonces hay que saber aplicar ese gasto. Es correcto, entonces Para que tenemos no te impacte 16, de manera directa 0 y en exento. tu impuesto es directo. Totalmente. Entonces, lo que vamos a tratar esta mañana es el exento. Muy es bien. el IVA. De servicios parciales. Parciales Que de ahí hay que construcción, que empezar a ahí vamos a definir empezar a qué entrar son en un detalle servicios que es muy parciales, interesante. ¿verdad? Y te pongo otro antecedente también para ubicar el decreto. Sí. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da la jerarquía constitucional, la jerarquía de las leyes. Entonces, imaginemos que es un triángulo. En la parte de arriba está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la La número Carta 1. Magna, la Ley Suprema. Así Nuestro es. país es constitucionalista. Esta es nuestra Ley Suprema y ningún ordenamiento Puede ir en contra. puede ir de en la contra de ley, la Constitución. por supuesto. En un segundo nivel, tenemos los tratados internacionales. A lo largo de la historia, el tratado ha estado jugando en distintos niveles. En cierto momento estuvo bajo leyes federales, luego estuvo a la par, ahora está arriba la ley federal,
Y en algunos casos está a la par de la Constitución o incluso puede estar arriba. Pero estamos hablando de tratados internacionales, sobre todo que tienen que ver con derechos humanos. Tan de moda los derechos humanos, ¿no? No, pero no fiscales. Exacto. Pero para efectos de entender dónde va a ser ubicado el decreto, está la Constitución, están los tratados, están las leyes federales, están reglamentos, vienen decretos, vienen resolución miscelánea, reglamentos y criterios. Básicamente es el orden que vamos a tener. Y en este caso la ley está en el ámbito federal. Es correcto. Es donde está. Así es. Y de ahí que también existen esas famosas controversias constitucionales. Porque Correcto. alguien puede decir, esta ley federal va en contra justamente de nuestra Carta Magna y no puede ser así. Y de ahí entra la admisión de esa controversia. Es correcto. Que en esta ley ha tenido muchas. Bastantes. Digo, algunos artículos en donde hay algunas diferencias de criterio. Sí. ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue nada más para poner en contexto Interesante. cómo funciona el IVA y para poner en contexto también en dónde vas a encontrar ubicado el decreto. Como tú lo señalas, el objetivo de esta plática es tocar el decreto. Hubo dos decretos, hicieron dos decretos en 2015, uno en enero y uno en marzo. El de enero lo vamos a tocar de una forma muy somera, así es, Ya pasó. porque ya pasó. Los beneficios que otorgó fueron para hasta diciembre de 2014. Pero bueno, va a ser como antecedente para tocar lo que establece el decreto de marzo, que es el que el día de hoy continúa vigente. Bien. Primeramente, vamos a hablar de servicios parciales de la construcción de inmuebles destinados a casa-habitación. ¿Por qué? Porque los locales comerciales, tanto el arrendamiento como la construcción, la enajenación, indudablemente tiene una tasa del 16%. Y seguimos con la mecánica con la que iniciamos, de los 100, los 16, los 50, los 8, comparamos. Hay que ser específicos. Casa, habitación. Así es. Un hotel no. No, Indudablemente no. Por supuesto, un local comercial no. porque tiene una oficina, actividad no. comercial. Es una actividad comercial. Entonces, esos no hay para dónde hacerle, causan un IVA al 16% en todos los sectores hasta llegar al consumidor final. Perfecto. No tenemos ahí Es mayor específico. comentario. Casa, habitación. Casa, habitación. Bien. El artículo 9 de la ley del IVA, me voy a permitir leer la parte específica, te menciona, están obligadas al pago del IVA establecido en esta ley las personas físicas y las personas morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios. Cuando brincamos al artículo 9 de la ley del IVA, te establece, no se pagará impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. O sea, el artículo 1 dice, todo el mundo paga, pero el 9 te va a exentar algunos actos. Y te exenta en su primera fracción el suelo. El suelo es exento, no lleva IVA, independientemente del fin al que se refiere si adquieres una propiedad, un terreno. Un terreno. El terreno es exento, independientemente que sea actividad comercial, ahí sí. O casa, trato de hacer el lenguaje más, claro. más coloquial. Sí, disculpa, muchas veces caemos en el vicio de que solemos ser muy técnicos, entonces gracias por traducirlo. Dijo, es que así lo entiendo. No, es totalmente tú correcto. Me corregirás en su caso. Sí. Claro que sí, Octavio. Y la fracción 10, la fracción 2, que es la que vamos a analizar esta mañana, es construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa-habitación. Y te hace una aclaración. Cuando solo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa-habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Estamos hablando de edificios mixtos, ¿no? Que tienen tanto locales comerciales como casa-habitación. Bueno, únicamente la parte de casa-habitación es exenta. Eso es difícil. Y el demás es grabado. Eso es un tema completamente para 5 programas. Porque les voy a comentar que conocí, te lo digo entre paréntesis, les comento, de un caso justamente así. Los primeros 6, 8 pisos del edificio, hotel. Los otros 2, comerciales. Y los 10 restantes, habitacionales. Entonces tú tienes una estructura única, una estructura de concreto que es para los 3 usos que te estoy mencionando, o un uso mixto, como se le llama. ¿Cómo divides, cómo quitas cuál fue para uno y cuál fue para el otro? ¿Cómo lo puedes delimitar? Decir, este material o estos servicios los estoy utilizando para la zona de la habitación, la zona residencial, y no a la zona comercial. Ahí implica una serie de sí, fíjate que sí lo contempla la ley. La ley lo que te dice es, vas a identificar cuáles actos
corresponden directamente a lo que es casa habitación y cuáles corresponden a lo que son locales comerciales. Tendrías que identificarlo. ¿Ahí confía la autoridad en lo que tú le dices? Tienes que demostrar en base a planos, proporción, pero imagínate que tú sí lo tienes totalmente identificado y sabes cuánto... Si lo demuestras, no hay problema. Así es. Entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? Este material fue para la casa habitación, este material fue para el local comercial. Entonces en esa proporción tú vas a poder acreditar el IVA que corresponde a los locales comerciales contra tu impuesto, cuando tengas que cobrarse al cliente y pagarlo. Y cuando sea casa habitación, se va a considerar como un exento y se va a ir directo a un costo. Aquí el detalle importante es qué sucede con lo que no está plenamente identificado. Imagínate un honorario, por ejemplo. Un honorario del contador. Pues realmente el contador no te va a cobrar una partecita por la casa habitación y otra parte por el local comercial. Interesante. A mí cóbrame nada más por la parte habitacional y no la cobres por... Entonces, el honorario del contador... Es un servicio. Es un servicio. El celular, la gasolina, son cosas que no tienes plenamente identificadas. Por lo tanto, tú tienes que sacar una proporción. Tú tienes que decir, del 100%, el 80% corresponde a casa habitación y el 20% corresponde a local comercial. Por lo tanto, en esa proporción del 20%, me voy a acreditar el IVA de las actividades que no tenga plenamente identificado para que lo voy a... Eso ya complica un poco el panorama. Es más complicado de lo que te comento ahorita. Sí, ya es un poco complicado. Pero sí lo contempla, es en base a un factor de prorrateo. Perfecto, factor de prorrateo. Interesante. Y ese artículo termina diciendo: los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. Muy específico. Ahora nos vamos a pasar a la... el único que te contempla la ley. Si te das cuenta es construcciones, salidas al suelo, pero nos vamos a ir al reglamento de ley del IVA. Hablamos que en esa pirámide están leyes y está el reglamento. El reglamento no puede ir más allá de la ley, pero sí se encarga de regularlo y de cubrir algún hueco que tenga el reglamento. Es como se aplica. La ley, así es. Sí. Entonces menciona, para los efectos de artículo 9, fracción 2 de la ley, la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de esta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción, o sea, como un exento para IVA, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Esto es básico. A ver, esto es muy importante. Sí. Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales o cualquier otra obra distinta a las señaladas. Específicamente la casa. Es corto. Esto es lo que te menciona ley y reglamento. Si te das cuenta, nunca hablamos de servicios parciales de construcción y ahorita vamos a ver de dónde surge precisamente los servicios parciales de construcción. Aquí lo que te menciona es, si vas a prestar un servicio de construcción de inmuebles que se destina a casa habitación, ampliación, etcétera, etcétera, si tú proporcionas mano de obra y los materiales, debería ir exento. Lo vas a equiparar a lo que viene en la fracción 2 de artículo 9 de la ley del IVA. Ahorita vemos un caso práctico. Por lo tanto, muchas personas que hacían servicios complementarios a la construcción, como puede ser obras hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, facturaban como un exento. El carpintero. Así es. Exento. Factura como exento sus servicios porque era algo complementario. No los materiales. Este era, bueno, en completo, o sea, todo lo que él factura, o sea, como te digo, él factura mano de obra y materiales. Sí. Entonces toda su factura va exenta. Pero ya pagó IVA en materiales. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que es uno de los, quiero llamarle un poquito de daños colaterales que puede tener eso, pero si me recuerdas lo pasamos más adelante cuando veamos los efectos finales de las dos personas cuando aplicamos el decreto. Sí. Entonces, muchas personas siguieron ese criterio. Voy a ser exento porque el artículo 29 me faculta que lo haga exento, como lo establece el 9, fracción segunda de la ley. Y otras muchas personas dijeron, no, es que pues yo creo que no. Entonces, había criterios diversos. Unos que aplicaban el exento y otros que no. La ley nunca lo definió. Entonces nos tuvimos que ir a juicio, a litigio, a que resuelvan los tribunales. Hay resoluciones de tribunales que dicen si es exento y hay resoluciones de tribunales que dicen no, va agravado. Entonces había una disparidad de opiniones. ¿Hay diferentes resoluciones? Recuerda cuando tú te vas a juicio, un litigio en materia fiscal,
tú vas con un juzgado y ese juzgado resuelve tu caso en particular. Pero si otra persona va a otro juzgado, imagínate, de otra parte de la República, le van a resolver posiblemente de forma distinta. Las resoluciones son particulares, no tienen que versar sobre el mismo sentido porque cada tribunal es libre de decidir. Hay un punto importante que se llama la jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando 5 tribunales, independientemente del lugar donde se encuentren, resuelven de la misma forma a un asunto, se vuelve, digamos que ley, es una jurisprudencia. Así es. Y tú, no es que te aplique de forma automática, que ya hay jurisprudencia, ya lo puedo hacer. Tendrías que ir al órgano jurisdiccional, interponer tu demanda y te van a resolver en sentido favorable porque ya hay una jurisprudencia. Pero tienes que invocarla, no lo puedes hacer libremente nada más porque ya está. Tú no puedes decir, ganado. Hay 5 casos, uno en Oaxaca, otro en Veracruz, 2 en Jalisco y 2 en Baja California, 6 casos. Por lo tanto, ya crea jurisprudencia de manera automática. No es así. No, tienes que invocarla. Tienes que invocarla y entonces sí se puede hacer. Y eso es otro proceso que te lleva más de lo que vayas a tardar en construir tu vivienda. Y en pagar tus impuestos antes de que te llegue la multa. Entonces más vale que no lo hagas. Entonces tenemos resoluciones en materia de que te dicen que es exento y resoluciones que no. Hay en los 2 sentidos la resolución. Así es. Hay un criterio que publica el SAT que es el origen de, pues, parte de todo este desorden que tenemos en cuestión de las actividades parciales. Y te mencionaba, este fue un criterio que empezó en 2004, pero tiene vigencia también. El artículo 9, fracción de la ley del IVA, establece que no se pagará dicho impuesto en la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa-habitación. Asimismo, artículo 21A. El 21A es el actual 29. Del reglamento de dicha ley señala que quedan comprendidos dentro de la exención la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa-habitación, la ampliación de estas y las instalaciones de casas prefabricadas que sean utilizadas para ese fin. Por lo anterior, debe considerarse que los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de cancelería de fierro, aluminio y en general cualquier labor que los constructores de inmuebles contraten con terceros para realizarlos o incorporar los inmuebles y construcciones nuevas destinadas a casa-habitación no se encuentran incluidos en la exención prevista en el artículo 9, fracción 2 de la mencionada ley, ya que dichos servicios por sí mismos no son construcciones adheridas al suelo ni implican la edificación de inmuebles. Ahí dice que no. Es el criterio del SAT. Volvemos a la pirámide con la que iniciamos, que estaba la Constitución, tratados, ley, reglamento. El criterio es el último escalón. Ese criterio realmente no tiene un peso jurídico en cuestión de que te vaya a obligar a algo. No, porque está más abajo que la ley federal. Es correcto. Sin embargo, esos criterios los publica el SAT diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo interpreto. Y yo me voy a ir sobre esa interpretación y es para que tú conozcas lo que yo voy a aplicarte si llego a ver este caso en concreto. Entonces, si tú decides ir contra ese criterio, puedes hacerlo porque no es algo que te obligue. Pero, pues cuando llegue el momento, ya nos veremos en tribunales. ¿Sí? Es como la amenaza, como decirte, si haces esto, ya sabes a lo que te tienes. Entonces tú ya decidirás si te vas contra ese criterio o lo sigues. Pero aquí tenemos un experto que nos va a decir exactamente qué hacer, porque ya me dijo qué hacer ya desde ese momento, que no puedes ir contra lo federal. Pues creo que el SAT de alguna manera lo que hace es tratar de su trabajo, es claro que es recaudar. Totalmente. ¿no? También tiene su criterio. Vamos a tomar este momento, si me permites, para enviar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de esas plataformas de Facebook Live y también por guanatosfm.net. Salvador Martínez, saludos al licenciado Israel Morales, estamos viendo su programa en la Ciudad de México, saludos a un servidor de ustedes y qué bien que estén hablando de los beneficios fiscales de vivienda. Gracias, Salvador. José Carlos Galicia, saludos de Escucho de Ciudad de México también. Aquí estamos siguiéndolos, gracias José Carlos. Ingeniero Mario Fernando Domínguez, saludos, me recomendaron sobre su programa en Guatemala y me interesó desde el nombre del programa. Gracias, ingeniero, estamos a sus órdenes y esperando también sus sugerencias para algún tema que pueda ser interesante para el gremio de la construcción. Regina Pérez, saludos, le escuchamos de la Colonia Providencia, saludos ingeniero Octavio, saludos al licenciado Israel Morales, gracias Regina. Omar Díaz, saludos a Enlace de la Construcción, un gusto estar mirando su programa, felicitaciones por el tema de los beneficios fiscales en vivienda, saludos al licenciado.
Humberto López, saludos, les miro en Zapopan, gracias Humberto. Saludos, muchos saludos al licenciado Israel Morales. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Un tema muy interesante, ya llevamos media hora platicando al respecto y será un tema que trataremos de dar algún caso práctico si nos alcanza el tiempo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Y empezamos ya directo con el decreto para empezar esta segunda parte. Muy bien. Esto primero fue parte de antecedentes, pero creo que es importantísimo para conocer a dónde tenemos que llegar y presente lo que intenta prevenir el decreto. Entonces hablamos que había diversas interpretaciones de esta ley. ¿Sí? Había quien se iba por el exento, sabe el criterio de Hacienda, el que no, los criterios de tribunales. Cabe mencionar que si el tribunal ya te daba el beneficio de que sí te dijera que era exento, tú te amparabas con esa resolución y tú puedes aplicar el exento. ¿Qué es lo que pasa? Al ver tanta discrepancia de opiniones y aplicaciones, el SAT en enero de 2015 publica un primer decreto. Es un decreto de estímulo a vivienda. Tanto el decreto de marzo como el de enero, lo que te contempla el fin, los considerandos que aparecen en esta parte, que lo que persigue es, intenta incentivar a las empresas constructoras para que tengan un apoyo de vivienda hacia la población de manera digna, decoroso, con facilidades. Entonces, el objetivo es precisamente beneficiar al consumidor final. O sea, no es recaudar. En teoría es beneficiarte. Eso dice, así es beneficiar. Beneficiar al consumidor final para que su costo sea más bajo de vivienda y pueda tener acceso a una vivienda más digna, más decorosa. Muy bien. Es lo que presiento. Entonces, como yo quiero beneficiar a ese consumidor final, les voy a ayudar a la constructora que siga casa habitación y a los que prestan un servicio parcial para que puedan ajustar el costo a la baja sin repercutirle ese IVA al consumidor final. Porque el consumidor final, al final de cuentas, toma en cuenta que a él se le factura pues todo el costo, utilidad y termina pagando un IVA que nunca va a acreditar. Así es. Entonces era quitar IVA para que al final el consumidor final le llegara un precio más bajo. Entonces el decreto de enero de 2015 lo que te dice es, sabemos que varios contribuyentes han optado o tienen distintas aplicaciones de ese artículo. Entonces lo que vamos a hacer es que te vamos a condonar el IVA que deberías hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando en tus facturas no hayas trasladado por separado el IVA y lo hayas cobrado. Si tú ya lo hiciste de esa forma por traslado y se lo cobraste a la constructora, pues ya quedó ahí, o sea, ya pagaste ese IVA y no te lo voy a regresar, porque no lleva ese decreto un beneficio de que te tengo que reembolsar algo que ya pagaste. Simplemente es que si pusiste el IVA por separado y pagaste ahorita la factura, como dice la canción, ya lo pasado. Pero si tú no desglosaste por separado el IVA, porque lo consideraste como un exento, y no se lo cobraste a la constructora, entonces te lo perdono. Estamos en paz. Entonces, tanto uno como otro vamos a estar tranquilos. Lógicamente había ciertas declaraciones que presentar, informativas, hay que darle aviso a Hacienda. Eso es lo que te decía el decreto. Hasta el de enero de 2015. Pero entonces dijimos, oye, pero es que realmente no me resolviste. No me resolviste qué hacer. O sea, el mismo problema lo tenemos ahora. Me dijiste que me perdonas hacia atrás, pero no me dijiste quién estaba bien o cuál va a ser tu criterio, o sigues todo empeñado con tu criterio de 2004. Entonces se publica el decreto de marzo de 2015. Y lo que te dice ese decreto, que son decretos que son promulgados por el presidente, que no tiene una vigencia a menos que el propio decreto lo diga, que te diga, no, este decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. No te lo dice. El decreto sigue vivo hasta que no se derogue. Por supuesto. Entonces, por eso, aunque es un decreto de marzo de 2015, al día de hoy sigue vivo y podemos invocarlo. Entonces, lo que dice este decreto es, oye, si tú te dedicas a prestar un servicio parcial de la construcción, ya vemos que ese servicio parcial de la construcción realmente no te lo contempla la ley. De una forma implícita te lo contempla ese criterio del SAT, que es el que entra a detalle a mencionarte lo que vimos que era instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, cancelería de fierro, aluminio y en general cualquier otro. Y específico y no específico, porque dice y cualquier otro. Y cualquier otro. Cualquier otro es el pintor. El aire acondicionado. Aire acondicionado, que no dice ahí. A una persona que se dedica a instalar cocinas.
tampoco está especificado. Así es. Que puede haber 15 o 20 diferentes especialidades que implican en la casa habitación que no están ahí, por eso dice y cualquier otro. Es correcto, Entonces tú dices, eso es un servicio parcial. Eso es lo que dice el SAT. Porque ahí dice... Porque si te das cuenta, en ley o reglamento nunca te hace una mención expresa o diferenciada de integral y parcial. Nunca te lo dice. Sí. Lo que te dice es este criterio del SAT, que más que venir a aclarar, vino a meter un poquito ahí de ruido, ¿no? A confundir. Entonces, los criterios que tenemos en materia judicial están apoyados sobre este criterio del SAT, y ahí se empezó a desarrollar el servicio parcial y el servicio integral. Pero nunca hay una definición en ley de qué es un servicio parcial o un servicio integral. Hay una tesis que te menciona que las leyes no deben de considerarse diccionarios y la ley no debería de definir cada uno de los conceptos. Sin embargo, ese es un concepto que sí tendría que estar definido, porque lo que te está dando es una inseguridad jurídica, porque no está dando las reglas básicas y claras de cómo actuar. Sí, no debe ser algo sujeto a interpretación. Así es. Debe ser y la única interpretación incluso hasta técnico, ¿no? Temas fue técnicos, a través de este decreto. Sí. Entonces, este decreto de 2015 de marzo lo que te dice es: oye, te voy a permitir que todas las personas que tengan servicios parciales de construcción, pues ya de acuerdo a lo que ya pues Hacienda de una u otra forma ya intentó definir, ¿verdad? Pero si tú es un servicio parcial de construcción, voy a permitir que sea exento. Pero tienes que seguir mis reglas que te doy en este decreto. Si no sigues mis reglas, tú sigues facturando con IVA. Pero si quieres que sea exento, vas a seguir mis reglas. Y básicamente te pone algunas obligaciones. Primera, no trasladar al prestatario los servicios a que se refiere el artículo 1 de ese decreto cantidad alguna por concepto de IVA. O sea, pues lógicamente, no le factures con IVA. Bueno, creo que eso es bastante obvio, ¿no? Claro. Segundo, expedir comprobantes fiscales que amparen únicamente los servicios parciales de construcción de inmuebles, siendo esa casa habitación, mismos que deberán de cumplir con ciertos requisitos. Y ya tendrás que poner ese comprobante el domicilio del inmueble en que se proporcionan los servicios parciales de construcción, porque en esa misma factura tú tienes que informar cuál es el edificio para que el mismo SAT tenga un conocimiento de dónde es. Entonces, uno, la ubicación en donde prestaste el servicio. La ubicación, el domicilio. Eso tiene que venir plasmado en la factura. En la factura, sí. Segundo, el número de permiso, licencia o autorización de construcción correspondiente que le haya proporcionado el prestatario de servicios parciales de construcción. Entonces, identificado perfectamente. Identificado. Tiene que estar plenamente identificado. Permiso de construcción, fecha y todos los datos. Tercero, que es muy interesante, recabar del prestatario de los servicios. O sea, tú eres la constructora, que pues tu misma estructura pues no te permite tener al del aire acondicionado, al de los servicios sanitarios, etcétera, y tú subcontratas. Tú deberías de solicitarle a esta persona una manifestación por escrito en donde se asiente que los inmuebles en construcción en donde se proporcionan los citados servicios se destinan a casa habitación con base en las especificaciones del inmueble. O sea, una cartita que manifiesto que esos servicios sí van a ser prestados para casa habitación, estableciendo el número de licencia, permiso, autorización de construcción y lo que es bien importante, la facultad de asumir responsabilidad solidaria en términos del Código Fiscal por el IVA que corresponda al servicio parcial de construcción en el caso de que se altere el destino de la casa habitación. O sea, que si tú tienes una casa habitación, así la construyes, así sacas el permiso y de pronto, porque a ti te conviene o porque quieres o por lo que tú deseas, lo cambias y haces un local comercial y ya habías facturado sin IVA, pues vas a tener que pagar el IVA. Te haces responsable. Y si no lo paga el prestatario, lo pagas, o sea, tú. El aire acondicionado, las instalaciones, porque dices, oye, es que pues yo ya te facturé y pues, pues adiós, ¿no? Ahí nos vemos. Lo paga la constructora. Lo paga la constructora porque es un responsable solidario de ese IVA omitido. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuidado constructoras, porque si se les ocurre cambiar el uso que habían tenido en su original, en su construcción, más vale que lo piensen, ¿verdad? Así es. Y la última fracción, el último requisito es que en tus declaraciones de IVA tienes que manifestar como un ingreso exento esto que tú estás prestando el servicio. Que también es muy obvio, ¿no? O sea, si incluso una factura no habéis trasladado IVA, es un acto exento. Eso aplica tanto para personas físicas como personas morales. Ahora, entonces, ¿qué conviene más?
Mira, ese ya es, digamos que un poquito parte del cierre, después de conocer que sí existe el decreto, que sí podemos considerar como una actividad exenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, si yo me dedico a instalar aires acondicionados, y yo decido facturarte a ti, Octavio, que vas a construir casa habitación de forma exenta, yo tengo una implicación. La implicación que hablamos al inicio. Yo tengo aire acondicionado que vendo a mi público en general grabado al 16%. Pero tengo actos exentos contigo. Entonces yo voy a estar obligado a sacar ese factor de prorrateo de IVA que mencionamos al inicio, en cuestión de que lo que tenga plenamente identificado que te presto a ti como servicio, se va a ir ese IVA al costo. Lo que tenga plenamente identificado con mis demás actos lo voy a acreditar, y lo que no tenga identificado voy a tener que sacar ese factor de prorrateo. Entonces a mí, que yo presto un servicio parcial de construcción, me metes en un problemita administrativo, porque voy a tener ahora actos exentos, actos grabados, factura de prorrateo, y mi contabilidad, mis asuntos fiscales se van a complicar un poquito más. Es el efecto que yo tengo. O sea, si tú me dijeras, ¿qué me conviene más a mí que presto el servicio? Pues a lo mejor facturarte con IVA y quitarme de problemas. De todos modos, no lo vas a pagar tú. Así es. Te lo voy a cobrar a ti. Lo vas a cobrar y lo trasladas. Y lo traslado. Y listo. Pero entra más bien a razones comerciales. Por ejemplo, si a ti te conviene trabajar con esas casas habitaciones porque es un fraccionamiento enorme y te conviene en volumen vender el aire acondicionado, la utilidad que vas a tener, tu razón de negocios, pues a lo mejor va a ser, oye, pues costo-beneficio. Me conviene más tener esa venta, ese ingreso por ese proyecto, aunque ya que termine el proyecto, pues ya me vuelva al 100% otra vez grabado. Pero me conviene por razones de negocio y le entro. Si fuera nada más 1 o 2 aires acondicionados, probablemente no te va a convenir meterte en este vericueto, ¿no? Entonces, ya depende del caso. Así es. Específico. Ahora, tú como casa habitación, ¿te conviene que yo te facture como exento? Sí, te conviene que te facture como exento. ¿Por qué? Porque tus costos disminuyen. Baja el costo. Al final de cuentas, el IVA que tú me estás pagando a mí, tú no lo puedes trasladar. O sea, se queda como porque tú lo que vendes al final es una casa habitación que va exenta. Entonces, ese IVA tú no lo trasladas a alguien más. Ese IVA lo absorbes tú como parte de un costo. Entonces, de una u otra forma va a mermar tu utilidad. Sí, el IVA para una casa habitación se transforma en costo. Es un gasto, un costo. Es un costo directo porque no lo puedes trasladar. Entonces, tu utilidad... Ahí es donde muere ese traslado, y ahí termina. Es correcto. Ya no puedes hacerlo, entonces se convierte en un costo para ti. Sí. Entonces, es un costo para ti que va a disminuir tu utilidad fiscal. Sí. A su vez, cuando tú se lo vendas al público en general, consumidor final, pues lógicamente le vas a repercutir ese costo que tú tuviste. Por eso decimos que el decreto lo que persigue es que yo no te cobre IVA, para que tú a su vez cuando lo vendes al consumidor final tampoco le repercutas ese IVA y puedas venderle en estricta teoría pues más barata la casa habitación del consumidor final. Bueno, hay momentos también que las constructoras al subcontratar le piden a sus proveedores de servicios parciales, por llamarle de una forma más correcta, que no les cobren el IVA. Ahí te dicen ellos, yo lo quiero sin IVA. Y entonces, aunque sea una sola casa, tienes que hacer ese movimiento porque te lo están pidiendo, si no, no te dan el trabajo. Así es. Porque ellos así lo quieren. Totalmente. De manera directa te dicen, a mí no me importa si es una sola puerta la que me pones o me pones 200. Yo no quiero IVA. Es correcto. Y tú sabrás si le entras o no le entras. Exactamente. Aquí el detalle es que no es nada más que tú optes por hacerlo o no. Porque si tú simplemente optas pero no cumples con todos los requisitos, volvemos a lo mismo. Hacienda va a venir y con el criterio del SAT te va a querer cobrar el IVA. Entonces, te tendrás que ir a juzgados. Hay que ser muy conscientes de la cuestión administrativa y la carga que así te va a es. dar. Si tú le vas a entrar a ese esquema en la que tú le vas a facturar de forma exenta a una persona que presta un servicio de construcción de casa habitación, entonces tienes que cumplir con los requisitos. Hay requisitos establecidos en resolución miscelánea fiscal. Hablando de ese primer triángulo que veíamos de legislación, la resolución miscelánea fiscal viene después de ley y después de reglamento, y una resolución miscelánea se publica de forma anual y son reglas que publica el SAT en las que te otorgan beneficios más nunca obligaciones. Aunque luego hay algún caso que es lo contrario, pero no debería tener aplicación, pero te da beneficios más no obligaciones. Hay un capítulo de la resolución miscelánea fiscal que te habla acerca de ese decreto y te menciona todas las formas y formatos que tienes que estar presentando. Tienes que estar presentando, por ejemplo, uno en el mes de enero de cada año,
donde tú le informas al SAT que vas a ejercer la opción de considerar como exento tus actividades parciales que le vas a prestar a constructor. Pero es un aviso que tú presentas en enero. ¿Y si ese negocio te llega en mayo? Si tú no llegas en mayo, no tienes sabías, 15 días para presentarlo. O sea, sí te da esa posibilidad. O sea, no tiene que ser enero. Así es. En enero o en cualquier mes del año. Así es. Antes de que empieces con ese servicio o emitas el primer comprobante. Bien. Entonces, lo importante aquí es considerar que hay que hacer el aviso. Hay que dar aviso y hay que cumplir con los requisitos, sobre todo de forma, porque son muchos formatos que se tienen que presentar ante Hacienda. Sí. Porque si por algún ejercicio se nos pasa a presentar un aviso, automáticamente quedas fuera de los beneficios del decreto. Y por lo tanto, cuando tú factures al constructor de forma exenta, ya sabes que tienes una contingencia, que es que el SAT va a llegar contigo a exigirte ese IVA que no enteraste. Ahí podrás argumentar que si tú cobraste 100 pesos, pues desglosas el IVA de esos 100 pesos. O sea, a lo mejor van a ser 14 pesos de IVA y 86 como base, no tanto que sean los 100 más IVA, porque no lo cobraste, sea sobre el monto que cobraste. Entonces, lo que hay que estar muy conscientes es que existe este decreto, que los servicios parciales de construcción pueden facturar de forma exenta a la constructora siempre y cuando tengan la manifestación de la voluntad, cuando se apeguen a la miscelánea fiscal. Y a los requisitos que propiamente establece el decreto y miscelánea. O sea, ya no nos quedamos nada más con requisitos de decreto, sino también tenemos requisitos de miscelánea. Y dentro de poco inventarán algo más que no solamente será miscelánea, algo más abajo, pero ya veremos qué hay, o ya no hay más. Probablemente, lo que sé es que recuerda que hablábamos de los criterios del SAT. Y en materia fiscal tenemos un pequeño chascarrillo que decimos que criterio mata ley. Criterio mata ley. Entonces, muchas veces los propios y la ley comentarios de Hacienda. La ley mata al empresario. Totalmente. Pero existe esta. Si no se sabe aplicar. Es correcto. Si no se sabe aplicar. Así es. ¿Me permites un último comentario? Claro. Alonso Vélez, saludos. Estamos siguiéndolos en Tlaquepaque, amigos de Enlaces de la Construcción. Entonces, lo recomendable es no dar factura. Me pregunta Alonso Vélez. Lo recomendable es estar dentro de la ley. El no dar factura es estar fuera. Sin embargo, creo que lo importante es saber cómo. Así es. Al final de cuentas, tomando ese comentario que imagino que es más de manera de chascarrillo, pero el hecho de que tú no des factura implica en que puedas incurrir. No te van a contratar. Así es, pero incurre. Bueno, a lo mejor él se refiere sobre todo cuando. De la formal, ¿no? Quizás él se refiere, por ejemplo, cuando una persona física quiere construir una casa de habitación, que contrata, que no quiere, bueno. Que vaya, compre sus materiales y le pague. Claro, pero al final de cuentas, el problema está para ti como constructor. Sí. Si optas por hacer eso, que el dinero que entra a tu cuenta bancaria está fiscalizado y tienes que pagar impuestos. Sí, eso tiene. Y entras a un punto de discrepancia fiscal. Sí. Evasión de impuestos, lavado de dinero, que te pueden argumentar también. Sí. E incluso puede llegar a ser una pena corporal. Sí. Sí, o sea, eso es, como dicen tradicionalmente y coloquialmente, que te metan al bote. Es correcto, entonces, así es. Entonces, bueno, al final de cuentas, cada quien sabrá el riesgo que desea asumir, ¿verdad? Tenemos el problema del lenguaje técnico, pero hay que derivarlo al coloquial. Se oye más bonito. Se oye más bonito. Bueno, así es, te van a guardar un ratito. Tienes riesgos de no visitar a tu familia durante un tiempecito. O que lo visiten a él. O que te visiten de manera muy eventual. Así es. O que te empiezan a visitar, después ya no vayan. Porque, ¿verdad? Que de pronto cambien los reglamentos también en tu casa y tengan otros beneficios diferentes. Y ahí no hay decretos. Y entonces ya no hay decreto ni miscelánea fiscal que te salve. Entonces lo más conveniente es que estés en la economía formal, que también hay muchas formas de aprovechar esos beneficios fiscales. Aquí lo más importante, y también tratando de hacer una conclusión y ya entrando un poco más al tema serio, busca un especialista. Lo importante es que te auxilies de personas que conozcan del tema, y para ello nuestro especialista está dispuesto a darles un servicio cuando ustedes lo deseen, porque es parte de lo que hace tu empresa. Así es. Y fíjate que esto es bien común, Octavio. Aquí en nuestra sociedad es muy común, aun y cuando ya hay medidas para evitar lo que es la compra de facturas, que están directamente establecidas en ley, que tienen su castigo. La gente sigue recurriendo a la compra de facturas para bajar esa utilidad. Cuando muchas veces la propia ley
te otorga estímulos fiscales, beneficios que puedes aplicar y vas a cobrar de la ley. Pero muchas veces no lo hacemos por desconocimiento y nos vamos a lo fácil que es comprar la factura, que te va a meter en un problema muy serio. Sí, y que, como te digo, si no lo sabes, puedes incurrir en esa falta. Bueno, sí. No solamente puede ser por desconocimiento, también puede ser intencionalmente. Aquí lo importante es que mantengas ¿cómo se le puede llamar? Un ejercicio fiscal sano, ¿no? Que tu empresa, aunque al principio pueda parecer complicado ese pago de impuestos, busques a una persona que te ayude. A eso quiero llegar. Una persona que te ayude y te diga, mira, tu caso es este en particular, te conviene tomar el contrato de esas 10 casas o de esos 20 departamentos o de esa sola casa, o no te conviene. Poder tener un argumento para el constructor, en este caso, decirle, bueno, te conviene buscar proveedores que no te vayan a cobrar el IVA, porque de esa manera puede ser comercialmente más competitivo. O sea, en los dos lados hay los beneficios. Es correcto. Pero dependiendo del caso. Hay que ver cada caso en particular. El caso, porque bien decías el de los aires acondicionados, que tal vez le conviene más estar vendiendo y no dedicarse a instalar, por decir algo. No le conviene, porque tal vez su estructura administrativa no es la más conveniente y le va a salir más caro que empezar a hacer instalaciones. Pero si en un futuro tiene una gran obra, puede tener la oportunidad de crecer, pues de alguna manera tiene que empezar también. Y recuerda, lo comentamos que era muy importante señalar, es mano de obra y que proporcione también el equipo. Sí, mano de obra y proporcionar el equipo. Ajá. Que eso sí está establecido desde el artículo de reglamento de ley. Esto es muy importante, porque si tú dices, yo te voy a dar la mano de obra, pero los equipos tú los vas a proporcionar, ya no está dentro de ese esquema, ¿sí? Pues fíjate que es un punto que se tendría que analizar, pero de primera impresión parecería ser que te saca del esquema. Te saca del esquema. Sí. Por ejemplo, soy carpintero y quiero hacer toda la obra, sin embargo, el que me contrata me va a proporcionar la madera. Me va a comprar hasta los clavos. Pudiera ser que te sacara, sí, porque es muy, muy estricto, pues, este artículo, como te lo señala, que sí te hace hincapié en que proporcione la mano de obra y materiales, siempre y cuando el prestador de servicio proporcione la mano de obra y materiales. Entonces ahí ya quedarías fuera. Hay que comprar todo y hay que ver si conviene o no conviene. Aquí lo importante es cada caso, ¿no? Sí, y todo obedece a una razón de negocios. O sea, tiene una implicación fiscal, sí, pero todo obedece a una razón de negocios. Yo sé si me conviene prestar el servicio, si tomarlo como exento o no, por la utilidad, por el proyecto, quizá el volumen, y es algo que tenemos que analizar, esa razón de negocios. Pero eso no la analizas tú porque desconoces los términos correctos de la ley, de la reglamentación, de la miscelánea. Para eso hay que buscar un especialista. Es importante trabajar conjuntamente, porque lógicamente hay ciertas cuestiones muy particulares que ustedes como constructores son los únicos que lo saben. Entonces, aportar tu esquema de trabajo, nosotros poder analizarlo para ver si te podemos recomendar algo que pueda beneficiarte fiscalmente y que vaya pegado a ley y que te pueda ser, como tú dices, más competitivo y estar cumpliendo ley. Desde tu punto de vista, hay esa, se le podemos llamar esa área de oportunidad para los constructores, por ejemplo, que sí, claro, de pronto no tienen un conocimiento pleno de ese tipo de beneficios y que pudieran significar un ingreso adicional y un beneficio económico fuerte también para la empresa. Claro, no todos son requisitos, obligaciones, que bueno, hay demasiado, ¿no? Sí. En materia de seguridad social, en materia de ISR, ahora lo vemos en IVA. Sí. Sin embargo, como te reitero, hay varios beneficios que están en las propias leyes, en decretos. Hay que saber dónde se encuentran, que pueden ser aplicados para la actividad del constructor. Y definitivamente se puede llegar a obtener un beneficio, y insisto mucho en esto, apegado en ley. Que siempre tiene que ser así, apegado en ley, para que mantengas una empresa sana, en el sentido fiscalmente hablando, ¿no? Claro, que te dé una tranquilidad, que te dé una estructura sana, que te dé una estructura limpia, que si el día de mañana viene a auditarte la Hacienda, tú puedes abrir la puerta y mostrar todo con
total claridad y total recibirlo con una sonrisa cuando llegue el de Hacienda, decir, adelante, ¿deseas un café? Y en el café le pones unas gotitas como las que están utilizando últimamente en la Ciudad de México para hacer más alegres a las personas y que no despiertan. No, eso no es importante. Atiendan bien al representante del SAT. Lo digo porque no vaya a ser que de pronto se les ocurra visitarme a mí. Y no estoy en casa, últimamente no he estado viajando mucho, no me encuentran. Si me quieren buscar, busquen a mi contador, él es corresponsable de todas mis actividades y el licenciado se encargará de hacerle frente a estos nuevos requisitos de la miscelánea fiscal. Así es. Te quiero agradecer mucho la visita, disculpa por tantas bromas, pero me parece que el tema hacendario solamente lo podemos balancear un poco con bromas porque sí nos ponen nerviosos, por desconocimiento. Muchas veces por desconocimiento y otras veces porque te veo muy tranquilo, no te preocupes por pagar impuestos ni nada de eso. Lo que pasa es que ya después de todo ese tiempo no sabes cómo estamos por dentro. es el aspecto exterior. 100% estresados, así es. ¿100% estresados? Muy bien. Israel, tus últimos comentarios para concluir el programa. Bueno, reiterar mi agradecimiento, Octavio, por la invitación a este programa. De ese tiempo habíamos platicado y me da... Sí. Mucha satisfacción ver. Espero que no sea el último. Así es. Hay muchísimos temas que podemos discutir. Temas. En materia de relación de trabajo, en materia de ISR, en materia de IMSS. Que dándole el perfil que nosotros queremos para la industria de la construcción, que es lo que nos interesa, podemos abordarlo específicamente en eso. Muy específico. Específicamente, sobre todo porque esto contribuye a que ese conocimiento, aunque sea muy breve, que estamos tratando de aportar, nos ayude a tener finanzas sanas y ser un poco más correctos en nuestro pago de impuestos. Y hay beneficios, no solamente es pagar, hay beneficios. Sí. Lo que sí quiero dejar muy claro es que busquen al especialista. Si ustedes desean tener algún contacto con el licenciado Israel Morales, con todo gusto nosotros podemos pasarle toda su información. No le vamos a cobrar comisión y tampoco le vamos a pedir factura. Vamos a hacer como el consejo de nuestro compañero de Traquepa, que no pediremos factura, pero tampoco dinero. Es un gusto hacerlo, con todo gusto tenemos la oportunidad de pasarte algún dato, alguna información. Gracias. Busquen al especialista, no es caro. Es mucho más lo que se van a ahorrar que lo que puedan pagar por una buena asesoría profesional. Eso se los aseguro. Van a ganar dinero, no van a perder, van a ganar. Indudablemente así será. Y con los consejos y sobre todo con los conocimientos de nuestro invitado de honor del día de hoy, seguramente tendrán beneficios fiscales disponibles. Israel, gracias por la visita y esperemos, como te digo, te quiero comprometer delante del público que no sea la última. Gracias, con todo gusto. Estamos aquí tratando de esos temas espinosos, como les dije al principio. Muy bien. Dicen que los impuestos y la muerte es lo único que en la vida no podemos evitar. Que tengan una buena tarde. Soy Octavio Novoa y esto fue Enlaces de la Construcción. Señor. Gracias, Pedro. Gracias por todo. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.